Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio curioso, extraño. Podemos imaginar la situación. Jesús lo veíamos con Mateo, lo hemos visto con Pedro, con Santiago, con Juan, con Andrés, con Natanael, con tantos otros. Aunque Natanael lo invitaron los apóstoles, pero bueno, Jesús va llamando gente, unos para ser apóstoles, otros simplemente para ser discípulos. Y se dan varias circunstancias. Aquí nos pone estas tres circunstancias. Uno que pide él ser apóstol. Le dice uno que va a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y la respuesta de Jesús puede parecer muy extraña cuando dice: «Las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». ¿Qué pasa aquí? Y lo que pasa seguramente es que hay gente que se acercaba a Jesús y quería ser discípulo solo por interés. Consideraban que sería el Mesías, que este Mesías pasaría a gobernar Israel, sería el nuevo rey de Israel. A ver qué podemos sacar. Un poco como pasa mucha gente cuando entra en según qué partidos políticos o en según qué asociaciones o grupos, a ver en qué se pueden aprovechar. Pues de Jesús no se aprovecha nadie. Esto tiene su importancia también a nivel histórico, aunque no lo parezca aquí, porque estos criterios no son solo criterios que pasaban en ese momento, sino que pasan en nuestra época y en todas las épocas. Cuánta gente, a veces, sobre todo en momentos, según qué momentos, se hacía cristiana solo para subir, para hacer, bueno, de ahí viene aquello que hemos explicado tantas veces, de los padrinos de bautismo. Esos padrinos de bautismo que venían precisamente porque en los primeros siglos, sobre todo a partir del siglo IV, había gente que se hacía, bueno, a partir del siglo III, había gente que se hacía cristiana solo para obtener cargos. Como sabéis muy bien, en el siglo finales del segundo y siglo III la corrupción en Roma en el imperio, era fortísima. Y los gobernadores empezaron a ver que había gente que era capaz de morir por unos ideales, por una fe, por su Dios. Y entonces se dieron cuenta que qué mejor que darles la administración económica del imperio, porque estos no robarían, estos tenían principios. Y los cristianos pasaron a ser, siendo a la vez perseguidos, pero con épocas de persecución y otros momentos en los que eran los administradores del imperio. Y mucha gente empieza a pensar: uy, los cristianos administran, yo me voy a hacer cristiano, porque así me tocará administración, así se me haré rico. Y después, cuando va a la persecución, reniego de la fe y ya está, no hay ningún problema. Y es ese momento en que los obispos se dan cuenta de que es esto.
Y entonces deciden poner los padrinos. ¿Quiénes eran los padrinos entonces? Los policías del obispo, que durante al menos un año investigaban y veían la vida de estos que querían hacerse cristianos y decidían si los aceptaban o no en la comunidad, si los bautizaban o no. Todavía hoy se conserva esto en el rito. Cuando a un adulto se bautiza, se pregunta al catequista: oye, ¿crees que es digno? Si el que hace de padrino o el catequista dice no, no se bautiza. Claro que normalmente si ya va a decir que no, ya no se va al bautizo y ya no se prepara el bautizo, pero iba por aquí esta idea, estos que iban a aprovecharse de Jesús. Por eso Jesús les dice: las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, si vas viniendo aquí solo por fortuna, olvídate. No te queremos, no tienes nada que hacer aquí. El segundo caso es Jesús, que a uno le dice: sígueme. O sea, hace discípulo y tal vez apóstol. Y él responde: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Claro, no es que su padre se acabe de morir, sino cuando mi padre se muera, entonces ya te seguiré. Y es por eso que Jesús responde de esta forma tan curiosa: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Los muertos, en el sentido espiritual, aquellos que no tienen la vida de la gracia, deja que esos, los muertos, entierren a sus muertos. Lo importante es la vida de la gracia. Tú ven, sígueme, vete a anunciar el reino de Dios. No se puede esperar 20, 30 años. Bueno, ahora me llama Dios, pero primero está la familia, primero está... No, primero está Dios. Y otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Aquí la respuesta de Jesús es dura, y entonces hemos de presuponer por qué. Dice: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Y aquí parece, pero digo solo parece, al menos a mí me parece, que la respuesta de Jesús es por una razón que a mí me parece clara. Lo que plantea es simplemente una excusa. Está allí, está como atrapado, sabe que tiene que dedicarse a Dios, sabe quién es Jesús, más o menos. Se da cuenta de que sí es necesario, pero no quiere. Y da una excusa: déjame irme a despedir de mi padre, de mi familia. Ese despedirse en el fondo es una excusa para no volver. Y entonces es por eso que Jesús es tan duro con esto. En el fondo, esa llamada de Jesús hoy del Evangelio es para todos. Todos somos llamados a seguir a Cristo, cada uno en su lugar, y algunos de una forma especial para dejarlo todo y seguirle a Él. Hemos de pedir a Dios que conceda gracia sobre gracia para que llame a tantos a la vocación primero cristiana, pero también a la vocación de seguimiento como apóstol, o sea, como tanto vocaciones sacerdotales como religiosas, y a la vez que dé esa gracia para que no se tiren atrás, para que venzan todas las dificultades, primero para ser cristiano y aquellos que Dios quiera, para seguirles en el camino del apostolado, para gloria de Dios y bien de los hombres.